Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un programa nuevo de Sin Censura. Recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche estaremos aquí compartiendo muchos temas de actualidad nacional y muchos temas también de interés patriótico y nacionales. El día de hoy vamos a estar analizando un tema que es muy importante tener en cuenta y a la vez hay que prestarle mucha atención a estas cosas que están pasando porque cada vez nos vamos hundiendo más y la gran mayoría de personas no se quieren dar cuenta, aunque la información, aunque la situación se preste para que nosotros la podamos interpretar de la manera real. No lo queremos, bueno, yo sí lo quiero hacer, pero la gran mayoría de personas no lo quiere hacer. Como pueden observar acá a la par mía está el tema del día de hoy, que es el inicio del apocalipsis del TPS. Estamos sufriendo una situación bien catastrófica en nuestro país y será de que esto va para peor. Es por eso que hemos invitado el día de hoy a un personaje muy influyente en la política, un analista también político, y también es una persona que nos ayudará a ver las cosas de diferente manera de acuerdo al criterio que él tiene para evaluar la situación. Y estamos hablando del licenciado Camilo Álvarez. Y antes de darle paso al licenciado Camilo Álvarez, quisiera decirles de que Movimiento Libertad siempre va a estar ahí fomentando la verdad y defendiendo la libertad de expresión mientras exista la República, y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí como salvadoreños para defenderla. Quiero darle la bienvenida al licenciado. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer enorme tenerlo nuevamente acá ante las cámaras del programa Sin Censura de Movimiento Libertad. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenas noches, Irving. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia del Movimiento Libertad. Y sí te agradezco mucho la invitación, pues tal como tú lo has puesto al principio, es una apocalipsis lo que se nos viene con el TPS, sobre todo porque afectará no solo a los 180 Ujú. mil tepecianos, sino que esto puede alcanzar a muchos más salvadoreños que no tengan un estatus regular en Estados Unidos. No Ujú. solo a ellos, sino que nos va a golpear económicamente. Así que te digo, es tal como tú lo has dicho, una apocalipsis la que se nos viene. Es un duro golpe, la verdad, para nuestros compatriotas. Es por eso que quiero agregar en pantalla esta pregunta para que rompamos el hielo del programa. Es un poco fuerte, un poco violenta este tipo de pregunta, pero es muy necesario plantearla porque la gran mayoría de personas no se dan cuenta de lo que está pasando, y si se dan cuenta no les interesa o no les importa. Pero ¿será que el gobierno actualmente no está midiendo las consecuencias? Le hago la referencia a eso porque voy a poner también en pantalla esta información periodística, la cual nos deja muy claro lo que puede pasar y lo que está pasando. Como podemos observar, dice la nota periodística de elsalvador.com: en peligro de deportación 180.000 salvadoreños por fracaso de negociación con un gobierno de Biden. A mí me llama mucho la atención esa palabra, licenciado, fracaso de negociación. O sea que todos estos compatriotas que están censados o que están ahorita, por decirlo así, legalizados con el TPS, van a tener este problema porque el gobierno fracasó en la negociación. O sea, no hubo interés del gobierno para poder negociar o para poder ser humilde y decir, miren, lo necesitamos. Mira, en efecto, veamos primero por qué se dan los TPS. En las relaciones geopolíticas, tú ayudas a tus amigos, no ayudas a tus enemigos o a los que no conoces. En este caso, nosotros estamos en América. Estados Unidos ayuda a los americanos, o sea, todo lo que está en el continente. Pero eso implica que exista una relación recíproca. En este momento, esa relación parece que se ha deteriorado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros
no, nuestros representantes en Estados Unidos no han sido muy congruentes con los intereses latinoamericanos o con los intereses que pueda tener Estados Unidos en el mundo. Entonces, las negociaciones han fracasado. Ya vemos nosotros las diferentes peticiones que hacen nuestros tepecianos a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? Piden que nuestra embajadora interceda por ellos, porque esa es su función. Sí. Pero la embajadora más bien no es una embajadora del país, es una embajadora del gobierno Bukele, más interesada en la propaganda en su favor que en las relaciones internacionales del país. Suena un poco feo o duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad, licenciado. No es que suene feo. pero las consecuencias lo está sufriendo los tepecianos, todo salvadoreño que esté de manera, ya sea tepeciano o esté de manera ilegal en Estados Unidos, puede sufrir una deportación. Ahora bien, ¿qué pasaría con la deportación? No es solo el hecho humano de poder residir en Estados Unidos para llevar una vida digna. Cuando nosotros analizamos la balanza de pago de El Salvador, o sea, tanto nos entra, tanto compramos, esa balanza de pagos solo puede equilibrarse gracias a las remesas de los salvadoreños en el extranjero. Si esas remesas sufren por alguna razón un pequeño cambio, nosotros no tenemos la capacidad de nivelar nuestra balanza de pagos. Pero ¿qué le importa a un salvadoreño de la calle, de a pie, que no podamos nivelar la balanza de pagos? Muy simple, todos los bienes y servicios que no se producen aquí tenemos que importarlos. Entonces, nosotros no vamos a poder importarlos. Aquí prácticamente ni siquiera somos independientes de maíz y de frijol. Para poner un ejemplo, ustedes ven el problema que se presentó con el queso, el problema que se puede presentar si no podemos comprar la carne porque no damos carne, o sea, todo lo tenemos que comprar. Y para eso necesitamos una balanza de pagos equilibrada. Ahora bien, si esos 5,000 o 6,000 millones de dólares que vienen de Estados Unidos sufren una merma, nosotros no vamos a poder equilibrarla. Y si a eso le sumamos que vienen los salvadoreños deportados, estos tienen que comer, vestirse, usar electricidad, usar celular si ustedes lo quieren, que ya es tan necesario en este momento. ¿De dónde lo van a sacar? Si no pueden trabajar y mucho menos enviar remesas. Entonces, el efecto que vamos a tener es altamente devastador. Es una verdadera apocalipsis. Nosotros solo tenemos, ahorita te digo, 20,000 kilómetros cuadrados y no llenamos las necesidades de los salvadoreños. Perdóname que te interrumpí. No hay problema, solo que le quería preguntar, viendo la situación que está pasando, sabiendo lo que se viene, a mí me llama mucho la atención que hasta el día de hoy el pueblo salvadoreño sigue creyendo en todo eso, porque es más, el gobierno, por decirlo así, la tiranía, todavía no ha sentado postura de lo que está pasando con el TPS. Lo hace ver como que no le da importancia sabiendo el peligro grandísimo para la economía que esto representa. Entonces, ¿será que la gente está ciega, licenciado? ¿Será que la gente está viendo tantas cosas que no le importa? ¿O realmente es un precio que está pagando el pueblo por caer en la mentira o en el lavado de cerebro de la propaganda publicitaria que está llevando el gobierno?
Yo creo que es todo. Eh, una persona generalmente solo suele ver su entorno, cómo le afecta su entorno directamente. Pero muchas veces las personas no ven más allá de ese entorno, aunque sufran las consecuencias. Hay que reconocer que el gobierno de Bukele maneja muy bien todo lo que son las comunicaciones masivas. Por eso tiene troles, maneja ¿qué? Más de 500 troles que están diariamente enviando videos, mensajes, etcétera. Crea distractores que ya los vamos a ver más adelante y crea una cortina de engaño. Por ejemplo, eh, muchas personas podrán creer que la nueva ley de pensiones no le va a afectar. Claro que le va a afectar, porque va a obligar al sector informal a pagar y a la vez va a crear una mayor carga que el dinero existente ahorita no lo puede soportar. Es una medida populista. Y si a eso le sumamos un TPS que llega a su fin, nosotros estamos ante una apocalipsis económica. Las Sí. consecuencias las veremos. Ahora bien, en la última encuesta del UDOP, Ujú. aquí tengo las cifras. Llama la atención que parece que solo hay un 27% de personas que creen en nuevas ideas. Sí, O sea, ese 27% viene siendo igual como las personas que votaron por nuevas ideas. hay mucha esperanza entonces. Yo diría que no, no hay mucha esperanza hasta que no tengamos un sistema electoral limpio. Y ahí, Ah, buen punto. y ahí tú podrás ver por qué la insistencia del gobierno, no solo en la propaganda, sino en la manipulación del sistema electoral. Y van a ver que el resto, que es un 60 y, quiero ver, que es 65.2%, Ujú. ya no creen en el sistema electoral, ni tampoco creen en ninguna propuesta política. ¿Por qué? Por el engaño que está haciendo Bukele. O sea, la contaminación que está dando él con todos estos troles de todos los Ujú. ministerios que están en su favor, están erosionando claramente el sistema democrático y el sistema de libertades del país. Ahora, Podemos decir que se está acabando prácticamente el país. exactamente, está Entonces, puedo, licenciado, perdón que lo interrumpa, puedo concluir entonces, o bueno, los salvadoreños pueden concluir también de que una de las principales situaciones que se dieron para que se prestara la cancelación del TPS fue la mala relación que tiene Bukele con los aliados y con los países internacionalmente. ¿Verdad que eso sería? Porque me llama la atención también de que hemos visto información hace un par de días, que lo voy a poner en la pantalla en esta ocasión, y es esto, que el presidente Bukele le dice a las organizaciones de los derechos humanos que lo están atacando por la nueva realidad en El Salvador. Y es por eso que le quiero hacer la segunda pregunta, que la voy a poner en pantalla en este momento, y es la siguiente. ¿Será que el presidente, así como tiene malas relaciones con los gobiernos internacionalmente hablando, especialmente con Estados Unidos, tiene miedo que la comunidad internacional descubra la verdad del régimen? ¿Será eso que es realidad, licenciado? la, la realidad del régimen, ya lo tienen claro en el extranjero. Ahora bien, veamos por qué tenemos una mala posición. En primer lugar, hemos despreciado a la comunidad internacional.
En todas las actuaciones públicas del presidente Bukele, él les ha pedido soberanía. Esta soberanía está mal entendida, porque toda relación internacional quiere relación y eso no lesiona la soberanía. La soberanía reside primero en la capacidad de un país para poder nombrar a sus gobernantes y segundo, seguir el derrotero internacional que le convenga a los intereses nacionales, no a los de una familia o una persona o un gobierno en particular, sino que a la nación entera. En este momento existe una lucha clara, se está llevando a cabo en suelo ucraniano. Pero ¿qué hay detrás? Detrás de eso tenemos dos sistemas. Ya no es comunismo versus libertad económica. Tenemos el sistema autoritarista, que es el que está defendiendo Rusia, y un sistema democrático apegado al derecho internacional que está defendiendo Ucrania. Entonces, toda Europa y Estados Unidos están apoyando a Ucrania para defender precisamente su integridad. En el caso que cayera Ucrania, tengan por seguro que los países bálticos o las antiguas repúblicas soviéticas serían los siguientes. Ahí nosotros tenemos claramente un juego geopolítico. Todos los países latinoamericanos, exceptuando Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos han dado su apoyo en las Naciones Unidas a Ucrania dentro de este contexto. Están entre una cosa y otra México, Brasil y Argentina. ¿Por qué? Por intereses rusos y chinos. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? No hemos votado en favor o en contra de Rusia, pero nos hemos abstenido. Esa es una forma de darle el apoyo a Rusia. Entonces, el TPS, tengan por seguro que está relacionado con nuestra mala posición internacional. Y aquí quiero poner que en el momento en que se nos dio el TPS, después de los terremotos, durante el gobierno de Paco Flores, nuestro gobierno tenía las mejores relaciones con Estados Unidos y con todo el mundo libre. Y ahí se nos dio el primer TPS. Pero esto ha entrado en un deterioro después de los últimos, digamos, después del gobierno de Funes, ha entrado en un franco deterioro estas relaciones con Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ayudarle o para qué ayudarle a un país que no me apoya? ¿Por qué ayudarle a un país que no sigue nuestra misma tendencia internacional? Nosotros debemos de ver que el gobierno de Bukele trató de decir que él estaba pagando el redondel Claudia Lars y minimizando la ayuda económica que teníamos de la AID, pero ha potenciado mucho los ofrecimientos de China, ya sea con el estadio, porque va a construir una, como les dijera, una biblioteca. Hay una teoría conspirativa que también va a poner mano China en el famoso Beacon City. Ahí era más bien intereses rusos quien le iban a financiar al gobierno
la compra de los 1.000 millones de Bitcoin. Entonces Ujú. nosotros vemos, y eso parece que quedó congelado después de la invasión rusa a Ucrania. Sí. También el aeropuerto que quiere construir Bukele, más bien viene en razón de los intereses chinos para llegar de Pacífico a Pacífico. Para ganar territorio podría ser. Digamos, sí, porque él quiere controlar el Pacífico y nosotros estamos en el otro extremo del Pacífico. Ahora bien, con todo esto, el gobierno está viendo sus intereses de gobierno, de poder, no lo de la nación salvadoreña. Eso es lo que yo te podría decir así someramente, Irving. Licenciado, y en el caso de que este gobierno no quiere darle paso a la comunidad internacional para que vengan a evaluar la situación que se está viviendo en el país con respecto al régimen de excepción, será de que hay una movida turbia debajo de la mesa, porque le quiero hacer la siguiente pregunta y lo voy a poner en pantalla. Estamos hablando que este señor, que lo que tiene ahorita usted en pantalla y lo está viendo, dice que no hay posición, o sea, no hay posición de parte del gobierno sobre si El Salvador permitirá la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, ¿tenemos vicepresidente o no tenemos? ¿O tiene que preguntar qué es lo que va a decir? ¿O tiene que esperar el guión para que él pueda hablar? Yo creo que Félix Ulloa hace lo que le dice Bukele. Lo está siguiendo y lo está apoyando. No es, digamos, una persona que tenga en este momento un criterio propio. Pero volviendo a eso, El Salvador tiene un problema grave de derechos humanos Ujú. y también de legalidad. ¿Por qué? Abiertamente, al cumplir 201 años de independencia, de que somos república, Bukele mata la república. ¿Por qué digo esto? Decir abiertamente en cadena nacional, violo la constitución porque lo hablé con mi esposa, es matar a la república. Eso fue lo que hizo. Y claramente la reelección no es permitida. Todo el mundo lo sabe. Nuestra constitución, aquí en suelo patrio, nuestra constitución prohíbe la reelección y eso es lo que nos da la soberanía. Por lo tanto, en ese momento le dio un tiro de gracia a la república. Entonces, ¿qué pasa? Si existe una lucha de Occidente por preservar el sistema democrático y el Estado de Derecho, y ya se está librando con las armas en una movilización de toda Europa y Estados Unidos y económicamente del mundo, este sujeto se pone del lado del autoritarismo. Entonces, que se atenga a las sanciones. Pero esas sanciones nos van a afectar a todos los habitantes del país, queramos o no. Si no, vean ustedes el caso de Nicaragua. Sí. Nicaragua también tiene exportaciones preferenciales con Estados Unidos. Lo primero que se va es la posibilidad de exportar libremente. ¿Qué pasaría si nos vienen todos los tepecianos y una buena parte de los indocumentados de Estados Unidos? El Salvador no tiene la capacidad para absorberlos, para darles Colapsa. trabajo. Así es. Pero ¿qué está haciendo Bukele? Construyendo nuevas cárceles. Ujú. Uno. Y dos, está modificando ahorita todos los tribunales
para redistribuir la carga, para hacer, poner como les dijera, tribunales de varios jueces, distribuyendo la carga con los demás, o sea, Y haciendo... licenciado, no se acuerda, perdón que lo interrumpa, pero me acabo de acordar para la población que nos está viendo y nos está escuchando también. ¿No se acuerda usted que sacó un spot publicitario Bukele con el director de centros penales también, diciendo que hoy las escuelas iban a ser remodeladas, cosa que no se ha hecho, y las cárceles iban a ser construidas como escuelas? Y hasta el día de hoy, en vez de estar construyendo escuelas y remodelando escuelas, está construyendo cárceles. Entonces, ¿a dónde queda toda esa fantasía que se vendió desde el principio? En un evento que hubo el fin de semana, yo le preguntaba a la gente, ¿quién quiere ir a la cárcel? Y todos abrieron los ojos como platos, preguntando, ¿y este qué quiere? Y yo le digo, no, nadie quiere ir a la cárcel, pero la cárcel para todos ustedes ya la están construyendo. Entonces me entendieron. Bien alentador. ¿Ah? Bien alentador. No, pues claro. Entonces, y si los tribunales ahorita los están cambiando para poder procesar y dejar definitivamente a los 51,000 presos y a todos los demás les están dando más redistribuyendo todas las cargas procesales, aparte del desorden que se va a hacer, el sistema judicial va a colapsar, se está preparando para hacer un estado policía. Y aquí digo también una broma que le hacía a unos diplomáticos. Les decía que iba a haber más libertad en Corea del Norte que en El Salvador, porque todo lo quieren hacer delito, todo lo quieren meter a la cárcel. Ahora las escuchas telefónicas ya van a ser legales. Sí, es cierto. Ya se va a invertir el concepto, si ustedes ven. Si alguien va al banco y saca un dinero, digamos algo más de $1,000, ¿qué es lo primero que le dicen? No quiere una constancia para que pruebe que los acaba de retirar. O sea, que ahora el gobierno ha invertido la cosa, ya no tiene que probar que es dinero de un delito, sino que uno tiene que probar que el dinero no proviene del delito. O sea, se da una inversión de los conceptos. No, estamos en una situación bien deplorable, licenciado. Claro, así es. Y esto, por supuesto, restringe la libertad e impide que El Salvador sea una fuente de sustento para cada uno de los salvadoreños que en ella residimos. Así es. Licenciado, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Estamos por darle paso al Foca Coin de la semana y un mensaje de nuestro patrocinador. Quisiera solicitarle atentamente que me espere unos 2 minutos en lo que empezamos la segunda parte, porque necesitamos darle espacio al Foca Coin de la semana. Ok. Bueno, amigos, hemos estado hablando en esta primera parte acerca de la situación del TPS y hemos estado hablando acerca de la situación de cómo se están escondiendo las cosas para que las entidades internacionales no vengan y se den cuenta de la situación que se está viviendo con el régimen de excepción, y es muy claro que el país no va por un buen rumbo. Vamos ahora a nuestro Foca Coin de la semana y luego un mensaje de nuestros anunciantes y regresamos con la segunda parte. Así que no se muevan de ahí, que ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... Reeligieron a Néstor Castaneda. Así es, así es. O es muy bueno Néstor Castaneda, o cómo es el volado. Ustedes ya tenían una postura clara respecto a que quien debería de ser era Néstor Castaneda. Ya se había discutido y se genera una postura partidaria democráticamente en representación del pueblo. Invitamos acá al licenciado José Néstor Mauricio Castaneda Soto para que nos acompañe, por favor. Dentro de las funciones primordiales precisamente es la prevención y la fiscalización
de las prácticas corruptas, de la malversación de fondos. Yo en lo personal considero que su institución ha sido cómplice por omisión, si lo quiere ver así, en el tema de sobresueldos, por ejemplo, en el cual no se hizo absolutamente nada. Se fue cómplice, se dañó al pueblo salvadoreño, se violentó precisamente esa parte. Entonces, cuando usted viene y se presenta para una reelección, discúlpeme, tengo que preguntarle, ¿cuál es el cambio? Así que vamos a someter a votación como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental la primera propuesta, que es el licenciado José Néstor Mauricio Castaneda Sorto. Quienes estén de acuerdo con esta propuesta, pues, favor votar. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. De tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario de hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede.
Bueno amigos, bienvenidos. Esta es nuestra segunda parte del programa. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes acá. El día de hoy hemos estado analizando las situaciones más adversas que tenemos como salvadoreños, y en este caso es la eliminación prácticamente del TPS. Tenemos también al no compromiso de recibir a las personas que nos quieren venir a ayudar. Y en este caso vamos a hablar en la segunda parte un poco acerca del régimen de excepción, y vamos a hablar un poco también de un rayo de esperanza que podemos ver más adelante con respecto a la situación que está viviendo El Salvador. Para eso tenemos acá de invitado al licenciado Camilo Álvarez, que le quiero dar la bienvenida a la segunda parte. Él es una persona que analiza la situación de nuestro país, es también un influyente político y a la vez también es una persona de la que yo personalmente aprendo mucho cada vez que hablo con él, porque la capacidad que él tiene para poder explicar la situación es muy importante valorarla. Licenciado, como estábamos hablando de la situación que está viviendo el país, hay algo que a mí me llama mucho la atención y lo voy a poner ahora en pantalla. Y es esta noticia que a mí a la vez me entristece, porque me doy cuenta de los privilegios que tienen ciertos grupos de la población y el sector productivo no lo tiene. No quiero hacer más alegoría de esto y lo quiero presentar. Tenemos esta nota periodística en la cual dice: el Blue será juzgado en El Salvador y no será extraditado a Estados Unidos. Están protegiendo la integridad de este personaje, o están prácticamente acuerpando el crimen organizado. ¿Cómo ve ese punto de vista usted, licenciado? Mira, yo no he visto el expediente del Blue para opinar sobre él, pero hay una tendencia. Estados Unidos ha pedido a cierto número de personas, pandilleros, un par de allegados de Bukele, como José Luis Merino, y otros más que son buscados por la Interpol. Ninguno de ellos ha sido enviado. Se busca la manera, o aparecen situaciones que por una u otra razón ya no se les extradita y siguen aquí. Un ministro lo saca para Guatemala en su carro. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que hay un interés del gobierno en que estas personas no se vayan. Pero por el otro lado, vemos nosotros que se activan otros procesos que no deberían activarse. Nuestro conflicto armado ya finalizó, pero hay unos juicios contra antiguos oficiales que han seguido un tortuoso camino violando el derecho, pero ahora parece que son impulsados desde el gobierno mismo. Caso Mozote, caso Jesuitas, hoy el caso de los periodistas que cayeron en una emboscada. Y cuando analizamos todos esos, no siguen una línea, una evolución normal de procedimientos, sino que ahora todos están siendo a la vez impulsados, y a la fiscalía ha informado que hay poco más de 184 casos que serán judicializados a un breve plazo, o sea, todos de derechos humanos de aquella época. Me da la impresión que todo esto es una cortina de humo para distraer las violaciones de derechos humanos de este momento. Esto tiene dos problemas. El primero, que se viola la legislación salvadoreña como tal. Y la segunda, que el órgano judicial se vuelve un instrumento de política, cuando el órgano judicial debe de ser totalmente apolítico.
La política se dirime o entra dentro del derecho en otras instancias, en la Asamblea Legislativa, pero utilizar el órgano judicial como un instrumento político deteriora más las condiciones de democracia del país, e internacionalmente así lo ven. Entonces, los espacios se le van cerrando a El Salvador cada vez más. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que El Salvador se va quedando más aislado internacionalmente. Ese aislamiento se traduce en menos desarrollo económico, menos mercados, menos inversión, menos confianza. Eso le iba a decir. La confianza es la base fundamental de todo negocio, independientemente sea desde una empresa pequeña hasta un país completo. Pero, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros a la comunidad internacional hasta cierto punto, podemos decir así, le hago hasta entre comillas, que el gobierno no esté colaborando con la comunidad internacional? O sea, de hecho, posiblemente él haga alegoría, el presidente actual, de que no se metan con la soberanía nacional, sí, pero hay cuestiones que son de lógica, pues no podemos venir y decirle no se metan en todo, porque la comunidad internacional hasta cierto punto tiene que tener influencia en las decisiones que se toman cuando existe una democracia, pero en este caso que no existe democracia, estamos bajo un capricho. ¿Será ese el eslogan, por decirlo así, el capricho del presidente? ¿O qué será? ¿Qué será lo que tiene este tipo, este individuo? ¿Porque no quiere colaborar en nada, quiere hacer lo que él dice? ¿O realmente será que son secuelas del bullying que en teoría se habla que él sufrió, y es por eso que él se trata de vender como el todopoderoso y el que él hace y deshace con lo que quiere? Él es un megalómano. Ajá, también. Él es un megalómano, él disfruta el poder. Uno. Y dos, él tiene una visión muy particular. Para mí tiene una visión errada del mundo y de lo que es en sí la política. Esta persona, desde el momento en que asumió la presidencia, pidió a la Fuerza Armada que le fuera fiel a él, no a la República. Eso ya indica lo que se nos venía. Se dijo en su momento, pero no se creyó. Todos creíamos que todo era una habladuría, digamos, populista, solo una alaraca, pero no ha sido así. Él procura la concentración de poder, pero como la concentración de poder no la puede tener él directamente, tiene que beneficiar a otros para que a su vez estos le sirvan. Vean ustedes, llama la atención que cuando él se proclamó candidato a la presidencia en cadena nacional, todo el mundo se paró, menos el fiscal y el presidente de la corte. Correcto. ¿Qué pasó? Un par de días después, el presidente de la corte se sube el sueldo, jugoso sueldo que ningún salvadoreño aquí que ni en Estados Unidos. Pues, si es de una gran compañía multinacional de la Coca-Cola, bueno, sí, o Zuckerberg o uno de esos, claro que no significa, pero para el entorno nuestro, ganar $7,000, $9,000 mensuales, más todas las prebendas que se tienen, es algo excesivo. Es algo excesivo. Entonces, ¿qué otras situaciones se le dieron al fiscal? No sé, ni las podría mencionar. Pero estas personas ahora, que eran los primeros que tenían que objetar
Ese acto no lo hicieron. Ahí ustedes pueden tener la medida que todos los demás buscan una remuneración económica. Y él así va a encontrar mucha gente que le sirva económicamente. Pero El Salvador, Irving, está entrando en una fase de iliquidez. Yo creo que ya está, no es que esté entrando. Yo creo que ya está. Es que porque de hecho no se esconden el gasto. Todos los gastos están reservados. Realmente solo podemos sacar conclusiones o por lo menos proyecciones de lo que se va a venir, pero la realidad exacta yo siento de que hasta el día de hoy es que yo me puedo atrever a decir de que estamos liquidados, pues ya no hay más que poder hacer. Y es lo último que estamos viviendo. Pero, mire, licenciado, otra cosa que me llama mucho la atención es que toda la vida estamos viendo de que esta situación no avanza, no cambia, estamos peor. Pero, ¿será que hay alguna breve o alguna pequeña esperanza en que podamos hacer algo como sociedad civil? Le pregunto esto porque se han estado dando las noticias y en las principales titulares, por decirlo así, se ha hecho mucho énfasis en esto, más que todo por parte de la oposición. Lo voy a poner en pantalla. Estamos viendo que partidos de oposición preparan alianzas con movimientos de la sociedad civil. La sociedad civil de por sí es un pilar fundamental para todo el quehacer político del día a día. Pero estamos viendo que los partidos políticos ahora generan una alianza. ¿Eso nos trae alguna esperanza a corto plazo, licenciado? Mira, todo el que se junte contra este gobierno implica que hay esperanza. Cualquier oposición, ya sea partido político, movimiento, hay esperanza. Un programa como este da esperanza. Pero ¿qué sucede? Mientras no exista un sistema que garantice que las elecciones son libres, estas van a ser manipuladas. Y todo parece indicar en este momento que hacia eso va Bukele, la manipulación. Por ejemplo, esa nueva ley de voto electrónico, aparte de ser inconstitucional, permitiría manipular a la comunidad en el extranjero para un voto. Como no se podrían contar los votos, se puede decir hay 3 millones de salvadoreños en el extranjero y todos ellos votaron por los 27 diputados de Nuevas Ideas y en San Salvador y todos por Nuevas Ideas y ganaron. Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier tipo de alianza de oposición, cualquier cosa, es exigir elecciones conforme a derecho. Si no es así, vamos a legitimar la arbitrariedad que este tipo tiene. O sea, nosotros le vamos a servir de pretexto una derrota así. ¿Y qué es lo que se va a hacer? La presión social va a aumentar. Yo no creo que si fuera elecciones libres en este momento Bukele ganaría. No lo creo. No, yo tampoco no lo creo. Él no ganaría. Hay muchas personas que están arrepentidas. Sí, es cierto. O sea, todo el ser humano es vulnerable a caer en mentiras y en falacias políticas, por decirlo así. Pero hay muchas personas que yo conozco que cuando iniciaron hasta pintando su casa del color cian, que Nuevas Ideas, que aquí que allá, pero hoy en día se están dando cuenta que primero no hay trabajo, segundo la canasta básica va para arriba, tercero el régimen de excepción ha afectado mucho a personas que son inocentes o por lo menos no pueden demostrar su inocencia. Entonces toda esta gente dice, no, esto está mal, esto está peor, pero hemos estado llegando casi al punto en que todo esto se sale de las manos, porque así como usted dice, como lo controlan todo, el principal objetivo de ellos es la reelección, y aparte de la reelección no solo presidencial, sino que reelegir también a la Asamblea Legislativa, y eso es lo que tenemos que prestarle mucho cuidado.
pero llenará de esperanza los movimientos y las alianzas que se están dando de la sociedad civil. Pregunto porque uno de los principales argumentos que utilizó el presidente para su campaña fue de que lo mismo de siempre, que gracias a los anteriores gobiernos no se hizo nada. ¿Será que hoy va a seguir utilizando la misma técnica o la misma estrategia? Hoy va a utilizar la misma estrategia, tenlo por seguro. E incluso buscará que pequeños partidos que aún no han sido inscritos, inscribirlos y a la vez que estos compitan contra nuevas ideas, pero con cierto grado de complicidad. Por eso yo no creo yo creo más bien en que se pueda dar pseudos opositores, personas, o sea, y a su vez que vayan, él cometa traición contra su misma bancada de nuevas ideas. ¿Por qué? A Bukele no le interesa el partido, no le interesan las personas, solo le interesa su poder. El problema que se presenta en este momento es que las elecciones van juntas, alcaldes, diputados y presidenciales. Entonces, eso permite cualquier tipo de manipulación. Por esa razón, lo primero que yo recomendaría a cualquier grupo es que exija que entidades internacionales supervisen y garanticen las elecciones libres en el país, porque de lo contrario, sobre pretexto de la soberanía nacional, el gobierno va a querer controlar y manipular estas. Ahora bien, yo también le hago una reflexión a la gente. Cuando hablamos de derecho constitucional, no solamente es la Constitución en sí misma, sino que también abarca el Código Electoral. ¿Por qué? El Código Electoral y el Tribunal Electoral son los que garantizan la voluntad soberana que se convierta formalmente en un gobierno. Y si el gobierno de Bukele manipula el sistema electoral, está manipulando directamente la Constitución. No solamente es en los artículos que le prohíben expresamente a él postularse y que él quiere oponer al derecho constitucional la voluntad popular en sí, o sea, el populismo, cuando no es así la situación. Por eso yo digo que la oposición no es oposición, sino que es el grupo de personas que defienden la Constitución. Y los bukelianos es el grupo de personas que buscan el rompimiento constitucional. ¿Por qué hago esta afirmación, Irving? Porque al ver los diferentes pensamientos que hay en la oposición, encontramos los más diversos, pero todos coinciden en la necesidad de defensa de la Constitución, aunque todos tengan diferentes formas de querer interpretarla sobre ciertos puntos, pero todos coinciden en eso, en ello. Sí. Entonces Bukele los pone, no, todos son la misma cosa, Arena, FMLN, lo mismo de siempre, cuando no es así. Él confunde el cebo y la manteca. Los errores que pudieron cometer los partidos políticos no fueron en su forma de gobierno, fueron a sus partidarios internos, y los errores del FMLN fueron unos y los errores de Arena en su momento fueron otros. No hay alianza entre ellos, no son los mismos de siempre.
Bueno, pero lo que pasa es que él es un gran estratega para poder alienar a las personas con ese su discurso que se ha mantenido desde que le funcionó para llegar al poder, pero hoy en día yo me imagino que la gran mayoría de personas ya no le va a creer y lo podemos ver en las encuestas, lo podemos ver en las los diferentes censos que se han hecho con respecto a la población y nos damos cuenta que las cosas ya no le están funcionando como deben de ser. Pero licenciado, estamos llegando prácticamente ya al final de nuestro programa y quisiera agregarle esta interrogante en pantalla. ¿Cuál sería el consejo que le daría a la población en este momento? Y si le podemos agregar también una recomendación, porque es muy importante también de que la gente empiece a ver diferentes perspectivas de las personas que vienen acá al programa. Mira, yo diría dos cosas. La primera, toda persona que vea el rompimiento constitucional debe de unirse, debe de crearse una unidad de lucha contra la tiranía. Y segundo, las personas deben de ver que a quienes apoyen no sean vendibles, comprables, porque si nosotros vemos, todos los que están con Bukele fueron los rechazados de todos los partidos políticos, desde Arena, con Walter Araujo, otra gente, el FMLN, José Luis Merino y todos los demás, la María Chichilco, que fueron rechazados por sus propios partidos. Entonces, hacia el futuro no debemos de cometer ese error. El Salvador es nuestro patrimonio, es nuestra vida, es nuestra nación. Mantengamos la nuestra y espero que podamos celebrar un próximo 202-3 años en libertad, no como ahora que alguien pretendió proclamarse rey ese día para decir que votaba por el suelo la Constitución. Sí, bueno, licenciado, le agradezco su participación para Movimiento de Libertad y para mi persona también es un honor tenerlo nuevamente acá, tras bambalinas, por decirlo así, en el programa. Y a la misma vez también a la población quisiera agradecerles por la oportunidad que nos dan de poder nosotros expresarnos y hacer de este programa lo que realmente es. Estamos tratando la forma de hacer conciencia a todas esas personas que hoy en día no se deciden por qué lado ir, pero le queremos decir que por el lado de Bukele están mal y es momento de reflexionar y ese lado es el lado oscuro, por decirlo así. Licenciado, gracias, espero que tenga una feliz noche y espero tenerlo próximamente en otro video programa. Gracias, Irving. Buenas noches a toda la audiencia de Libertad. Muchas gracias, Irving. Hasta la próxima. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.